Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estamos con el maestro Eumeni Candelario Álava Parga, un montubio manabita de cepa, de nacimiento y de tradición. Un montubio que no necesita arroparse en la sábana de ningún intelectual para saber y conocer, en liviandad y en profundidad, los saberes campesinos, las tradiciones campesinas, la realidad del sector campesino, porque tuvo el privilegio de ser parido, criado y desarrollado en su tierra ancestral montubia. En esta mañana conversaremos con Eumeni Candelario Álava Párraga, quien nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Eumeni. Tu saludo inicial. Es muy placentero, de sumo agrado poder expresar un saludo lleno de afecto, de cariño, de fraternidad para un viejo y leal amigo, un amante empedernido de la cultura, Ramiro Molina. Y hacerlo en una estación radiofónica como lo es San Gregorio Radio, que desde su inicio siempre ha entregado su trabajo y sus programas a servir a las causas más nobles y justas de esta provincia tan amada, la nuestra, Manabí. Tener 11 años un programa con carácter consecutivo que se llama Cita con la Memoria es convertirse como una esponja para embeber tanta sapiencia de excelentes invitados con diferentes temáticas, con un dominio total de lo que se trata. Y a través de la conducción magistral de Ramiro Molina, lo hace al programa ameno e infaltable para quienes amamos lo nuestro, nuestra identidad manabita, el tener que sintonizarlo. Y como que es, puchica, ojalá ya llegue el domingo y no perdernos ni un ratito de tan importante programa. De esta manera te saludo a ti, mi querido Ramiro, y a la gran radioaudiencia de San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído. Gracias, Eumeni. Tus palabras alientan a continuar en esta hermosísima tarea. No es dura, es hermosa. No podemos decir que sea sacrificado ni duro algo que nos gusta hacer y que es hermoso también hacerlo. Eumeni, me imagino que tú eres una persona que está siendo entrevistada y buscada a cada momento por historiadores, por antropólogos, por sociólogos. Está siendo entrevistado continuamente por todo tipo de intelectual y también por todo sabelotodo o sabiondo. Todos ellos te entrevistan a cada rato por tus saberes, por tus conocimientos, por tu forma de ser. Me imagino que lo primero que te han de preguntar son por tus nombres, el porqué de Eumeni y de dónde eso de Candelario. Pero yo le añado otro interrogante, que espero que eso no te cause desazón, angustia, furor, picazón, lo que sea. La pregunta es, ¿tus padres pusieron tus nombres de Eumeni y Candelario? ¿Lo hicieron motivados por el amor? ¿Lo hicieron con cariño? ¿Lo hicieron tal vez por la tradición de que en el campo se hace uso de nombres no comunes? O tal vez lo hicieron forzados por alguna circunstancia, Eumeni. Espero que esto no te cause ningún pavor, ¿no? De ninguna manera me agrada. Pero te cuento que yo pensé que cuando ya estuviésemos jubilados, íbamos a ser como descartados y que ya nadie nos iba a parar bola. Pero es cuando más se ha multiplicado la cantidad de entrevistas de todo tipo, en distintas formas, en distintos medios. Y como tú bien lo dices, eso que uno lo hace con agrado, con alegría, con entusiasmo, porque mejor hay una sola palabra. Cuando tú no quieres hacer una cosa, hasta con frenesí, mejor di, no puedo.
pero cómo no me lleno de entusiasmo, de alegría que me pregunten, porque como que ya somos los viejos actuales, porque ya se nos han muerto muchos, se nos han ido en Calceta como Dumas Mora, como Video Velázquez, entonces ya no tienen que recurrir a ellos y entonces como que hasta se ven obligados o forzados a buscar cuáles son los más viejos que quedan en la comarca calcetense, manavita. Pues primero yo debo decir que me siento orgulloso de haber nacido en el recinto Cabello, perteneciente a la parroquia Calceta, cabecera del Cantón Bolívar, que está distante apenas a unos 3 o 4 kilómetros de la ciudad de Calceta. Entonces, ahora sí, respecto al nombre. En Manabí hay muchas razones por poner los nombres de las personas. Y en el caso mío, de haberme puesto mi primer nombre Eumenio, es que dice mi mamá, decía porque ya es extinta, Elvia Arcelia Párraga Zambrano de Alavalor, mi papá Juan José Alavalor, oriundo del sitio del arrastradero, mi mamá de Cabello. En vez de que mi papá la arrastrara al arrastradero, mi mamá lo llevó a Cabello, ¿no? Entonces, mi mamá vio en una revista, en un periódico, el nombre de un doctor, pero era Eumenes, ya. Palabra esta que se encuentra en el diccionario, Eumenes, que era una figura de un gran soldado romano o algo por el estilo, hay otras connotaciones allí. Y entonces le dijo a mi mamá, a mi papá, porque como antes no se sabía si iba a ser mujer o varón, le dice, oye, si sale varón, le ponemos Eumenes para que sea doctor como él. Bueno, entonces mi papá lo aceptó, porque había, bueno, hay ciertos casos que el machismo impone, yo pongo el nombre porque soy el jefe, soy el hombre, pero no, entre ellos había esa comunicación, cómo poner los nombres. Bueno, ya estaba mi primer nombre allí. Luego, a mi mamá sí le hizo un reclamo, y el otro nombre le ponemos o Eumeni Candelario o Eumeni Valentín, porque ya los nombres de tu papá, de tus abuelos, ya se han agotado, pues ya la mayoría llevan los nombres de tu familia, de tus ancestros, pues. Ahora yo quiero poner el nombre de mi papá, pues. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Eumeni Valentín o Eumeni Calendario? Eumeni Candelario, de candela, no de calendario, de ver fecha, ¿no? Entonces, dijeron, pongámosle Eumeni Candelario, porque como más se conoce a tu papá como don Cando, como don Candelario, entonces pongámosle Eumeni Candelario. Así surge mi nombre, entonces, como una tradición, como una costumbre montuvia, de poner el nombre de los ancestros, porque ahí hay Juan Francisco, que fue el nombre de mi abuelo, hay José Roberto, que fue el nombre de mi tatarabuelo, yo tengo un hijo, José Roberto, ¿no? Lamentablemente ahora ya eso no existe. Ya creo que es hasta un sacrilegio para la juventud y hasta se cambian de nombre, que les pongan Pedro, Juan, Antonio, peor Candelario. Oye, me dijo una vez uno, ¿y qué mal hiciste vos para que te pongan ese nombre tan feicísimo de Candelario? Y bueno, al principio cuando estaba pequeño me querían acomplejar, porque en la comunidad había un señor llamado Candelario Basurto. Era un hombre bien alto que casi tenía 2 metros. Y entonces le decían tío Post, aloncando le decían. Y yo me ponía molesto porque un hermano me fregaba, me decía tío Post, tío Post, tío Post, porque así le decían a ese señor. Y bueno, pero ya fui creciendo y me estoy dando cuenta de esto. Y yo digo, bueno, yo llevo el nombre del papá de mi mamá, de mi abuelito materno. Qué lindo nombre. Y dije yo, igual hubiera sido que me pongan Eumeni Candelario, porque viene de candela, de fuego, de acción, de dinamia, de chispa, de prender algo. Y si hubiese sido Valentín, Eumeni Valentín, venía de valiente, pues decía yo, ¿no? Entonces, esa es la razón de mi nombre. Pero después, ya de mayor de 18 años, 19, 20, yo veía que el hablar del nombre Eumenes, terminado en S, lo veía yo como feo, como raro, como... No me gustaba Eumenes.
Entonces yo dije, voy a cambiar la sílaba es por la Y. Entonces me puse Eumeni. Eso está registrado en el registro civil, obviamente, para que sea legal. Y mi cédula entonces es Eumeni con Y, Candelario Álava Párraga. Entonces, así es el asunto. Y soy Álava Párraga porque mi papá era Juan José Álava Loor. Su padre era Juan Francisco Álava Cedeño y la mamá era Eufemia Mercedes Loor Litardo. Dice que esos Loor provienen de aquí de Puerto Lor. Ahí es que hay ese apellido, Loor y Litardo. Como Rocafuerte fue la madre y padre de todos estos cantones del norte, entonces de aquí iban para allá y así ocurre eso. Y mi abuelito era Candelario Valentín Párraga Cedeño de Cabello, y mi abuelita se llamaba, mira un nombre raro que lo llevó una hermana mía, no de Rosa, que no es raro, sino Rosa Inmia, I-N-M-I-A, también maestra jubilada, Inmia Mercedes. Entonces, ahí está, le pusieron el nombre de mi abuelita que se llamaba Rosa Inmia y la abuelita de la mamá de mi papá que se llamaba Mercedes Eufemia. Entonces, hacen esa combinación de los nombres de los ancestros. Entonces, por eso es el de Eumeni Candelario y de mi apellido Álava Párraga, que yo no he hecho, o será objeto tal vez de alguna otra pauta para el diálogo, el porqué de Álava Párraga, tú lo dices. No sé, pero ya mismo vamos a hablar un poquito acerca de los nombres y de los nombres raros, especialmente, Eumeni. Pero hay algo que me nace preguntarte en este momento. Tú dices que naciste en el sitio El Cabello del Arrastradero de la parroquia Calcheta. Miento, naciste en el sitio Cabello, pero que tu papá era del sector del Arrastradero. Es decir, que tu mamá lo cogió de los cabellos y se lo trajo arrastrando hasta el lugar de casa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero esos nombres nos sugieren, esos nombres de pueblo nos sugieren que es muy campesino, que es muy montubio, que es un sector de la Tierra Santa Montubia. Pero tú parece que no eres montubio. Tú hablas mucho más urbanizado que yo, pues. Y tienes una apariencia mucho más de blanco que yo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Siempre ameno con la forma de llevar este diálogo. Claro que sí, como que nos agrada a los entrevistados que sea así, ¿no? Eh, en realidad, este, este recinto que se llama Cabello, ¿no? Puerto Cabello, como unos quisieron ponerle, que dicen que lleva su nombre debido a que hay una ciénaga allí, que está junto a la carretera que va a Canuto. Dice que allí, dos teorías, ¿no? De que llamaban Cabello porque dice que una vez cuando los conchas tiraban allí a los cadáveres y después salían a flotar encima del agua los cabellos. Pero después se investigó es que hay una especie de pasto, de hierba, que es una forma de cabello, muy finita esa pajita. Y entonces crece en esa ciénaga y están siempre flotando allí y que por eso se llama el nombre de cabello. Ahora, eh, yo no es que aparento o me creo ser montubio. Lo que pasa que en mis propios amigos, compañeros o familiares, tienen un acento, como decimos los montunos, un deje especial para hablar, que para allá, que para acá, que hoy, que compa. Pero mi mamá y mi papá no hablaban con ese acento, siendo auténticamente montubios, nacidos, criados, amasados allí, enamorados a los montubios, que después te cuento ese capítulo, que yo soy producto del amor fino. Siempre digo eso, ¿no? Entonces, eh, no señala, no lo le dice, este sí es montuyo porque habla así. Y claro, criado con la gente por allí,
uno comenzaba a hablar así con ese deje, como decimos nosotros, ¿no? Pero mi mamá nos corregía, oye, ¿por qué hablas así? Nos corregía. Entonces, pues si nos corregía, teníamos como obediente que aceptar, ¿no? Pero de allí, el resto de situaciones de nuestra comida. No, que a veces dice también se nos sale los montubios en ciertas tonalidades y en ciertas formas de hablar. Y en las expresiones, sí, las expresiones para poder señalar un objeto, llamarle a un objeto un coso o alguna comida o alguna forma. Por ejemplo, decir la palabra, esta azúcar está revenida. No está en el diccionario la palabra revenida, está en nuestra cultura montubia ancestral, que sabemos que es cuando una sal, un azúcar o cualquier otra cosa como que se hidrata, se llena de agua y se está revenida, ¿no? Y nosotros entendemos que es revenida, otros no. Es como el zapán, que yo digo con Z, zapán, no está en el diccionario, pero todo el mundo sabemos los manavitas que es el zapán, y hablar en un doble sentido lo expresaremos después, qué cosa le dicen de broma a un hombre con la palabra zapán, con lo cual yo hago mis cuadros, ¿no? Entonces, sí ocupo mi sombrero de mocora, porque para la parte norte, el sombrero que nos identifica a los montubios es el sombrero de mocora, como lo es el de toquilla en la parte sur y central, porque allí mismo lo han tejido y nosotros también tejimos, aprendimos a tejer las trenzas de mocora, con las cuales hay personas expertas que elaboran esos sombreros de mocora tan lindos, que yo tengo alrededor de unos 12 sombreros hechos de mocora, otros mezclados de mocora con zapán, con ciertas hebras de toquilla también, que yo hago mismo mis trenzas, y una señora, Julita Zambrano, que vive todavía, que es un ícono por familia, por ancestros, son los que hacen los sombreros de mocora. Entonces, esa parte de mi indumentaria me ha tocado problemas en oficina, en los bancos. Me dice, tenga la bondad de quitarse el sombrero. No se puede entrar con sombrero. Oiga, le digo, pero si yo fuera otavaleño, usted no me hiciera quitar el sombrero, le digo, porque los otavaleños nadie les quita su sombrero, le digo, o a cualquier indígena, no puede quitar su sombrero de paño y el poncho. Entonces, ¿por qué usted me quiere que me lo quite? Mire, es que dice, discúlpeme, son reglas del banco. Ah, bueno, porque me lo está pidiendo así, me lo voy a quitar. Pero cuando me lo quieren imponer, como Montubio, le digo, usted no me puede hacer quitar el sombrero, le digo, porque es parte de mi identidad, de mi indumentaria, ¿no? Mi papá se amarraba la basta de los pantalones abajo con zapán, y yo no entendía, hasta que ya grande ahora lo vine a entender por qué. Una vez se me subió una chicuaca, que es una especie de hormiga grande, y esa chicuaca se me subió para acá y me puso en apuro, que tuve hasta que quitarme el pantalón. Y yo dije, mi papá se amarraba la basta del pantalón, es para que no se le subiera un alacrán, un cientopié, una hormiga, una cosa. Mira, son partes de Ese es esa. un tema que ya mismo vamos a tratar, de esa vestimenta del montubio que es muy propia. Tú tienes mucha razón cuando hablas de la identidad montubia, que es el sombrero en sí. Pero es un tema que lo vamos a tratar con mucho detenimiento porque es importante, es necesario. Es muy necesario que todos nos apropiemos, nos conozcamos esta forma de identidad del montubio nuestro. En antes mencionaste sobre los nombres raros y nuestra provincia se distingue por ello. Lógico, los nombres raros existen en todos los pueblos del mundo. No hay pueblo en el mundo que no tenga un nombre raro, que no tenga a personas con nombres raros, porque son producto mismo de esa naturaleza del ser humano. Pero Manabí es un lugar especial. Mira, Eugenia, en algún momento, no recuerdo cuánto, ni en dónde, ni en qué forma, pero lo leí, lo conocí de fuente directa en algún texto. Dejo un nombre de persona que no lo he vuelto a leer ni a escuchar. Es un nombre que es derivado de un término que es común en las personas, que lo usamos continuamente.
las mujeres y los hombres. Pero es un término en nombre que no es común. El nombre de clítoris zambrano. No sé si es un nombre que se registró en algún lado, si existió realmente o solo fue algún denominativo puesto a alguna mujer. Pero lo leí y lo tengo en observación y lo estoy buscando para ver si lo vuelvo a encontrar. Nombres así extravagantes como ese existen muchos en Manabí, de tipo sexual, de tipo político, de tipo religioso, de todo tipo. ¿Qué conoces de ello? ¿Qué sabes de estos nombres? ¿Qué nombres raros conoces tú, Eumeni? Yo aparecí una vez en una página de un periódico nacional y en una revista como uno de los nombres raros de Manabí. Yo diría que el raro sería Eumeni, porque claro, por ahijados, por hijos en Manabí y por mi zona que yo conozco, hay unos 6 nombres Eumeni y una mujer Eumenia, que suena bonito, ¿no? Eumenia, ¿no? Luego de Candelario dicen que es un nombre feo, pero no raro, porque en Calceta tú vas a encontrar candelarios y candelarias, muchísimos, y celebramos todavía nuestro santo de las Candelarias, que es el 2 de febrero. Yo lo celebro, yo lo celebro porque es una de las fiestas más sonadas de la familia Álava Párraga en Cabello, y la fiesta de San José, 2 fiestas, las más grandes que había en la familia, donde se concentraba toda la familia. Venían de San Bartolo, de Juan Manuel Álava, de Santa Ana, porque de allá vinieron muchos de los troncos, ¿no? Entonces, los nombres en Manabí se dan por muchas connotaciones que ya tuviste en la pauta. Se los da a veces por acontecimientos. Mire, yo tengo un sobrino que le puso a una hija Milenio, porque nació justamente cuando se inició el nuevo milenio. Hay por razones geográficas, que es un amor, una identidad por su tierra. Aquí en Manabí, perdón, hay muchas personas, hombres, que se llaman Manabí, y otros que incluso en dupla se llaman Manabí Ecuador. Hay nombres también, yo tengo una sobrina que se llama Betania, hay nombres de países extranjeros, hay nombres de Italia también, como nombres propios. Hay nombres que se dan también por fenómenos naturales o por expresiones naturales. Miren nomás, la mamá de Carlos Avellán se llama Clara Luz Perfecta. Ya es como una oración gramatical, ¿no? Hay también Alba. ¿Qué es Alba? La luz del alba. Aurora, la luz de la aurora. Son cuestiones naturales. Y también hay nombres que son parte de la Biblia. Y en la Biblia encontrarás unos nombres raros. Yo tengo un vecino que se llama Sofonías, que ya tiene casi 90 años y que todavía trabaja al machete. Y le dice don Sofonía, porque también tenemos eso, esa costumbre de abreviar, de no decir todo el nombre, sino que decimos una parte, como en este caso que estoy diciendo, Sofo. Por ejemplo, a mí Candelario, mi mamá me decía Cando, Candito. Cuando me quería decir con más cariño me decía Candito. Y el papá, mi abuelo materno, lo conocían como don Cando o don Candito, ¿no? Ahora, también se dan por cuestiones, por palabras, por innovación. Es verdad que una vez salieron los consorcios agrícolas, una institución que veía o velaba por el bienestar de los campesinos. Eran instituciones que existían para algo, no como ahora que existen instituciones que no sirven para la maldita, o sea, no hacen nada, sino para burocratismo. Entonces, se llama consorcio, se llama consorcio. Y no sería raro de que ese nombre de clítoris, porque como no sabían qué significaba la palabra clítoris, pero como que le llamaba la atención, ¿no? Como Clotario, así, algo le pusieron así. Hay etaria también.
Carlos Avián conoce y tiene una lista de esos nombres. Dice que otra se llama Prosepina y así por el estilo. Es verdad, dice que del gaduol compuesto hay un nombre y lo hacen tal vez como gratitud a un remedio que salvó y que todavía existe en las farmacias, el gaduol compuesto. Y nosotros cuando teníamos gripe o tos, mi mamá nos curaba con eso. Entonces, quizás como gratitud por ese remedio que curaba y que cura enfermedades respiratorias, a alguien se le ocurrió poner gaduol compuesto. Pero lo que yo no acepto es que de otro lado nos miren a los manavitas como unos tontos, como unos ilusos, y peyorativamente nos digan, estos manavitas son unos cojudos, ponen unos nombres raros que no son ni nombres, pero dejen pues, si esa es la manera de sentir de un pueblo, de expresarse un pueblo, esa es su cultura, esa es su forma de manifestarse, por muy raro que los consideren, esos son sus nombres. Pero también, obviamente, que tienen la culpa aquellos de los registros civiles que debieron orientar, pero como a veces eran unos ignorantes que apenas solamente sabían escribir en tiempos remotos, debían haberle dicho al señor, mire, clítoris significa esto, no le ponga este nombre, porque se van a burlar de su hijo cuando esté grande. No le ponga etaria porque etaria. Pero ¿qué van a saber si alguien que nos está escuchando nunca había escuchado la palabra etaria ni prosefina? Entonces, de esa manera se dan, y por muchas otras connotaciones, también por la costumbre de poner los nombres de los ancestros. Entonces había ancestros que tenían nombres raros, o nombres que dicen ser raros, ¿no? Pero se los ponían. Pero nunca se nos ocurrió poner nombres porque sale un artista en la pantalla de televisión, en un diario, en una revista, que tiene unos nombres que se ven raros. Jonathan, una vecina, la oigo que dice, Josué, mire Josué, por no, me imagino que es ser José en otro idioma, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, hasta se ve raro que en los campesinos estén esos nombres que ni siquiera los saben escribir ni pronunciar. Brian, por ejemplo, se escribe en Brian y se pronuncia Brian. Y hay Brian. Y hay a hombres y mujeres que les ponen nombres iguales. Y que porque es de un artista o de un futbolista o de un personaje de eso, le ponen ese nombre. Así es, estimado Eumeni. Estamos transmitiendo de San Gregorio Radio esta interesante entrevista a Ramiro Molina Cedeño con Eumeni Candelario Álava Párraga, desde San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, cita con la memoria. Eumeni, indudablemente que esto de los nombres raros, anteriormente, antes del la primera década del siglo pasado, del siglo XX, los nombres se imponían en razón del en razón del calendario del santoral católico. De ahí se escogían los nombres del día que caía, el cumpleaños que nacía la persona, generalmente se tomaba el nombre. O lo hacían por afecto a San José y también a la Virgen María. Lo hacían por San Pablo o por San Pedro. Son los nombres que realmente no solamente en Manabí, sino en el Ecuador, en toda América Latina, en toda América hispana. Pero a partir de que aparece la radio también dimensionó y diversificó los nombres. Dejaron de usarse los nombres del santoral, empezarse a usar los nombres raros que aparecían en los espacios comerciales de los radios, de las radios, de las emisoras radiales. Y ahí aparecían los nombres de las marcas de medicinas, de electrodomésticos, de carros, de lo que sea. Y empiezan a usarse los nombres Alka-Seltzer, Gaduol compuesto, Finalín. Es muy común eso porque eran llamativos. Y como tú dices, nadie les orientaba, especialmente al campesino y también en la zona urbana. Porque también en la zona urbana, muy apegada al sector campesino y también bastante dejada
en el conocimiento de términos profundos, de nombres profundos, empezaron a hacer uso de ellos. Pero eso es algo que también hay que indagar mucho porque es parte de la identidad manabita y no podemos despojarnos de ello. Existen y cuando llega la televisión se inundan los nombres extranjeros. Nos inundamos de nombres extranjeros. Empezamos a dejar los nombres del santoral católico. Empezamos a dejar los nombres que nos daban los comerciales de las radios para empezar ya a ponerle los nombres de los artistas, de las telenovelas, de los grandes deportistas y cosas así. Pero pasemos a otro campo, a otro tema que es muy interesante. La forma de hablar. No solamente del Montubio, sino de todos los manabitas. Cuando hablamos lo hacemos con doble sentido. Lo hacemos en todo momento y conversación. Hacemos de uso de palabras que encierran o llevan un significado doble, que puede ser entendible dentro de la normalidad de una frase o también, como quien dice, agárrala si puedes y si te gusta, direccionado por parte de quien lo emite hacia quien lo dirige. Para muestra un botón. Y esto es parte tuya también. Vecinita, présteme su coso para guardar los huevos. Por supuesto que la vecina sabe a lo que se refiere y lo que quiere el vecino. Y lo sabe en el doble sentido. Así que por un lado puede ser realidad lo que pide, como también puede ser realidad lo que también pretende decir y pretende conseguir. ¿Qué nos cuentas de este tipo de frases, de estos tipos, de esta forma de hablar especialmente del manabita en ese doble sentido? ¿Qué nos puedes recordar acerca de ello? Mira que tú ya mismo te estás sonriendo con malicia, porque algo has de tener encima. Qué bonito, qué lindo tema en realidad, sí. Ya somos fichados, como se dice, o conocidos a nivel nacional, que los manabitas, en los cuales estamos nosotros los montubios, siempre a veces hablamos con doble sentido. Refiriéndonos al caso que tú nos pones para ilustrar, primeramente para ciertos oyentes que no saben qué es un coso para poner huevos es un objeto de uso hecho de un mate. El mate es un fruto natural de un árbol que se llama mate. Pero cuando ya interviene la mano del hombre, se convierte en un objeto de uso. Ya hay cultura allí. Porque nunca nace una cuchara de mate así. No sale un mate ancho así. No lo hace la naturaleza. Lo hace la habilidad, el ingenio, la necesidad que tiene esa persona de tener, de contar con un poto, como le salen decir, a un mate ancho, ¿no? Y en este caso del coso. Entonces, el mate bien grande, se le corta en la parte superior de donde pende el mate, un lado, un orificio, y del otro lado un orificio igualito. Y en el centro le dejan como una especie de manigueta. Esa se llama una huevera. Un coso como huevera. Y cuando le dice, puede ser a un hombre que le digan o a una mujer, oye, préstame el coso para guardar los huevos. Ya lo está diciendo. Realistamente es que le preste el objeto para guardar ahí unos huevos, para cargar o para llevar unos huevos. Pero también se estaría refiriendo en el plan ya de la morbosidad, de prestarle una parte de su cuerpo para guardar pues los huevos, que también se lo puede utilizar con doble sentido, ¿no? Alcánzame los huevos, hasta canciones hay, alcánzame los huevos para hacerte una tortilla o cosas por el estilo. Y sí, por ejemplo, en el zapán, oye, presta tu zapán para tal cosa. El zapán no existe en el diccionario. Yo lo digo con Z, zapán, porque no está en el diccionario y así lo siento que se pronuncia. Es la fibra seca de la chanta, del tallo que cubre la mata de plátano o de guineo, que con los rayos del sol
toma ciertas tonalidades o texturas con la cual yo descubrí un arte para el mundo y que nace justamente en el recinto bejucal donde yo vivo, donde no nací, pero es colindante con Cabello. Somos una sola comarca, una sola familia, el Arrastradero, Cabello, Mocoral, La Venturita, qué lindo nombre, mira. No es La Aventurita, sino La Venturita, un sitio de ahí de Calceta. Entonces, estas situaciones de cosas nos hacen ver como que hablamos en doble sentido, ¿no? Porque el zapán significa eso que te digo, esa chanta seca, pero también lo asocian con el hombre cuando ya tiene cierta edad y que ya no le funciona su miembro viril. Y como el zapán, entonces se dobla, se cae así nomás. Pero yo les he dicho, también porque uno busca enseguida salida, no se deja joder así nomás. Entonces, sí le digo, pero te lo voy a prestar en momentos que está haciendo sol, porque en ese momento el zapán se pone bien tieso, le dije. Tanto es así que yo no puedo trabajar con el arte en zapán cuando hace sol, porque esa fibra se pone tiesa, dura. Pero cuando está el clima bajo o es de mañanita, el zapán sí está para abajo. Y entonces ahí está ese doble sentido de hablarte la palabra zapán. Te dice, Ramiro, presta tu zapán, me dicen, ¿no? Como ejemplo nomás, porque podríamos hablar muchísimo, como decimos los montubios, ¿no? Ese isisísimo, eso sí lo utilizamos. Yo le digo, uy, ¿por qué esto es muchísimo? Digo, hay bastantísimo. No se nos pueden sacar ciertas expresiones propias del montubio, ¿no? Por más que mi mamá nos haya dicho que no habláramos así, yo sí les digo, en una página de WhatsApp, ay, mis lindas, yo los quiero muchísimo, a toditititito, a toditititita. Eso es propio nuestro. Y no hacemos daño y nadie nos puede quitar porque eso es parte de nuestra identidad. Pues no, comandante, ¿qué te parece? Sí, ahí veíamos, por ejemplo, una postal que sobre bienvenidos a Pueblo Arrecho. Pueblo Arrecho tiene su historia y es producto mismo de que allí las chicas en tiempos pasados apenas ya se que presentaban como mujercitas, 12, 13 años que ya empezaban sus manifestaciones propias de mujer, ya empezaban también. Entonces era muy temprana la edad de las mujeres en tener hijos y quien llegaba allí, que era siempre extraño, y decían, este pueblo sí es bien arrecho, ¿no? Entonces se lo decía y se lo tomó incluso como parte de ese anecdotario de nombres raros. Pero como tú decías, ese doble sentido con que el manabita se manifiesta, tal vez de ese doble sentido pueda venir en lo que es el contrapunto en el amor fino. ¿Ya? Tú mismo en antes decías, yo soy un producto del amor fino. Yo no sé si lo decías porque tu mamá y tu papá eran finitos, ¿ya? Y se conjugaban en el amor, porque eres un producto del amor fino y si también en ese amor fino que nace el contrapunto, nacerá tal vez de ese doble sentido. ¿Cuál es tu criterio? Sí, el doble sentido se aplicó mucho y se aplica porque no ha desaparecido del todo. Yo todavía, cuando viene a alguna señorita por ahí, o que es mi amiga o mi amigo, le digo, ya los montes no florecen como antes florecían. Ya mi amigo o ya mi amiga no me quiere como antes me quería. Ya le estoy dando una puntita de que viene al tiempo, que porque ya no ha venido y tantas cosas, ¿no? Mi papá la carreteó, que es palabra propia nuestra, Montubia, carretear a una muchacha, a una chica, ¿No andarla es corretear? persiguiendo. ¿Mande? Disculpa, ¿no es corretear? No, corretear es hacerla perseguirla, que corra, que huya. Ya. No, Continúa, continúa. es carretear en términos nuestros montubios, es andarle diciendo palabras amorosas, de conquista, de decirle que le gusta a esa chica. Y entonces
Puede ser que sea una persecución, pero una persecución romántica, amorosa, no una persecución física que la quieres alcanzar, ¿no? Que la persigues corriendo, no. Esa diferencia hay que marcarla bien. Entonces, yo sé que para todo hijo no hay madre fea, ni padre feo tampoco, ni tampoco para las madres o los padres hay hijos feos. Somos los más lindos tesoros, lo más hermoso de la creación de la tierra, ¿no? Entonces, mi mamá era hermosa, era bella, una montuvia bellísima. Mira, a tal punto que ya, como se casó de 16 años, no pudo ser reina porque esos reinados se hacían de hace mucho tiempo, ¿no? Y si la nombraran, a mi abuelita no le gustaban esas cosas, ¿no? Entonces, pero en cambio fue reina de Puerto Viejo de la tercera edad y fue virreina nacional de la tercera edad por atributo físico de Montuvia. Porque yo creo, sin ambajes, que las mujeres más lindas están como orquídeas escondidas, pero que se advierte su perfume en las montañas. Están las mujeres en los campos, las mujeres más preciosas, más lindas, más puras y más naturales. Entonces, como mi papá la carreteó desde los 11 años, desde que eran compañeros de la escuela en el recinto del arrastradero, pero a mi mamá le tenía coraje, le tenía odio. No lo quería ni ver, porque mi papá era de 1,90 m, era un hombre alto, flaco. Era narigón, como dices tú, que a todos no hizo a imagen y semejanza. Somos narigones, que es característica propia de la mayoría de los montubios, somos narigones. Tú eres narigón, aunque no totalmente eres, pero tienes tus ancestros que son montubios, pues eso lo sabemos, ¿no? Y entonces, además de ser alto, y era flaco, bien flaco, mi papá, se le hacía, como era alto, esa manzana aquí, tenía un cuello que bien largo, y se la había, y decía ella, uy, qué feo, parece pollo guaro, decía, porque el pollo guaro tiene como esto aquí pelado y tiene un nudo aquí, ¿no? Pero tanto fregó mi papá, tanto fue al cántaro al agua que hasta fin se rompió. La siguió, la siguió, la siguió. Y ya, pues, mi mamá, viendo que era bien formado, porque el ancestro de mi papá y de la gente campesina son gente honesta, trabajadora, y entonces ya pues los invitaron a un chihualo al sitio La Venturita, que es colindante con Cabello. Y como ya la gente sabía que mi papá andaba persiguiendo, enamorándola, carreteándola a mi mamá, lo pusieron en la rueda del baile del sombrerito, donde ponen 2 sombreros, que ya tú sabes, porque no vamos a pasar el tiempo en eso, porque es largo, ¿no? Y le ponen el sombrero de varón a mi mamá y el de mujer a mi papá. Y lo hicieron pasar a la rueda a mi mamá con mi papá. Ya de acuerdo, la gente ya sabía que mi papá andaba locamente enamorado por mi mamá. Y que ya mi mamá ya como que ya le estaba parando bola, como dicen ahora, ¿no? Ya. Y bueno, ya llegó el momento de decir el verso primero. Mi papá le dice así, que puede habérselo dicho cantado o puede habérselo dicho hablado nomás. Clavelito colorado, clavelito carmesí, ni por sueño había pensado que mi amor estaba aquí. Chuta, y como la mujer tenía que contestarle, mi mamá sabía que mi abuelita, su mamá, Rosa Ignia, era muy celosa. Y los viejos también, pero eran celosísimos para enamorarse en ese tiempo. No me toca a mí, pero lo vi, sí, como niño, y me lo contaron, que había que dejar las cartas en las piñuelas, donde quién se iba a imaginar que en esa mata de piñuelas iba a haber una carta ahí, o la metían en las trancas. Trancas son unas cañas que se usan para hacer como puertas, ¿no? Y entonces ahí dejaban las cartas. Y funcionaban los que se llamaban los alcahuetes, ¿no? Que eran muy amigos, allegados a la casa, y nunca iba a imaginar que esa gente en cualquier cosa, en cualquier forma, ya llevaba la carta, ¿no? Y entonces mi mamá, muy cauta,
Montuyo, muy inteligente, le dijo así: silencio, pide silencio para remediar mis males, que en momentos como este, el silencio es lo que vale. Qué cauta, como queriéndole decir en palabras vulgares, como, oye, Pepe, no, porque así le decían a mi papá, Pepe. Esa es otra forma de llamar a las personas, ¿no? No decir José, sino Pepe, ¿no? Antonio, Antuco, ¿no? Entonces, sabiendo eso, que no lo iban a dejar ir otro día, si ya mi abuelita se enteraba que mi mamá le había contestado un beso amoroso correspondiéndolo, pero entonces le quiso decir, oye Pepe, si estás enamorado mío, si te gusto, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo haces conocer, pues? Entonces mi mamá se va a enterar y yo no voy a venir ya. Por eso le contestó ese verso. Y así la conquistó, con versos de Chihuahua a mi mamá. Y por eso es que yo digo, soy producto del amor fino. Y sobre el amor fino es verdad, donde más se usa la indirecta, que también le llaman, o el doble sentido, o la puya, o la punta. La puya también es otra expresión montuvia. Cuando tú mandas una frase que no la dices directamente, pero que se la mandas como indirectamente para que la gente coja el mensaje. Y la gente dice, bueno, si es puya, que resbale, dicen alguna cosa, ¿no? Pero que sí entienden lo que le están diciendo. Entonces, es tan hermosa esta tradición oral, estas costumbres montubias, que no deben morir, que ni siquiera pensar lo que deban morir, porque ese chigualo era el que permitía tener a la comunidad, no solamente a una, sino a varias, porque iban, hacían pesebres en Cabello, en el Arrastradero, en Bejucal, Aventurita y todos esos sitios, y les tocaba, se turnaban, una noche iban en gajo, decían, en cantidad de gente, al Chigualo, vamos al Chigualo esta noche para allá. Y no importaba si, como era de invierno, porque se iniciaba el 25 de diciembre y terminaba el 1 de febrero, amanecer 2, que es las Candelarias, y que siempre nosotros los monteños, está seco, pero para las Candelarias llueve. Son creencias, ¿no? Entonces, no les importaba ir con el lodo a la cintura con tal de ir a Chihuahua, porque era la única manera de poderse solidarizar, estar estrechamente unidos, haber buena vecindad y enamorarse. Y ahí había también, el día de la piedad del niño, se llamaban las pavas, que eran las muchachas que se iban con sus muchachos. Decían, oye, y allá en la Aventurita hubo una pava. ¿No? ¿Y quién fue? Pues, y la fulana de tal, porque se la llevó este man, dice, este hombre se la llevó. Entonces, como producto mismo de esos chihualos, porque ahí había la forma para cogerse de la mano, porque iban intercalando cualquier juego tradicional, popular de eso, de chihualos, juegos de rueda, como se los llama también, ahí se cogían la mano, pues. Y si tú se la apretabas a la muchacha que te gustaba, y ella estaba fría, no te la apretaba, entonces aquí no hay cómo, aquí todavía esto está duro. Pero ya cuando la muchacha te correspondía y te apretaba, chucha, ahora, ay, perdón, bueno, que chucha no es más la palabra, es más social, ¿no? Como arrecho no es más la palabra. Yo le digo, pucha, que esa señorita se arrecha. ¿Por qué? Porque en el diccionario arrecho significa posición vertical, erecta. Pero claro, si va a andar con la cabeza agachada, yo no le puedo decir, tú eres un arrecho, ¿no? Por Ese eso es es que el eso doble del nombre de sentido ese de las sitio palabras, ¿no? tiene varias connotaciones, la que tú dices, ¿no? Y depende Sí, sí. también de la Entonces, forma qué en que se hermoso anuncie, ¿no? el chigualo. A ver, Sí, estimado Dumeni, exactamente. La tonalidad, nos quedan pocos minutos para este programa tiene y que es lamentable, correcto. pero no es lamentable porque es poco el tiempo, una hora no es mucho tiempo. Pero este introito lo Pero hacemos para nuevos programas porque vale el comprometimiento tuyo para nuevos programas, porque recién empezamos. ¿cómo no? Estamos identificando Parece nada que más el esqueleto propio del Montubio y no estamos tomando todavía ningún condumio de parte de él. Vamos con una parte bastante interesante que tú en antes, al inicio enunciaste y que te dije, no, dejémoslo porque ese es un tema importante y que lo vamos a gastar en estos 8 minutos que nos quedan de tiempo.
Para ser montubio hay que vestirse como montubio, con alpargatas hechas con zapán, el pantalón arremangado, la camisa desabotonada y amarrada al ombligo, meterle ñeque al trabajo agrícola y usar espeque, garabato y machete. ¿Ya existe otra visión acerca de esta forma de vestir del campesino? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué Bueno, visión tú le das a todo esto? que eso es muy relativo. Si yo, porque todavía en mis 74 años, no sé si se alcanzan a ver mis ampollas ya secas, porque yo uso todavía mi machete y mi garabato. Yo tengo sembrado plátano, yuca arriba en mi colina, café, cacao, de todo eso, ¿no? Y me gusta porque nací, te digo que al quien más le pegó duro, y yo sufrí a mucho, yo lloraba mucho cuando me desarraigaron de mi sitio para llevarme a Puerto Viejo. Y que era, por eso es que yo cuando yo volaba para allá, yo extrañaba y extraño mi tierra donde estoy. Hoy estoy aquí en Manta grabando este programa, pero yo ya quiero irme a encontrar con mis frondas, con mis productos, con mi trabajo, sudar, andar por arriba, por la colina. Eso es hermoso. Yo allá no uso mascarilla, pero cuando vengo acá tengo que ponérmelo y me viene la tos por andar con eso que no estoy acostumbrado allá. Entonces, si ando en la zona agrícola trabajando, yo ando con camisas manchadas y camisas manga larga para que no me piquen los mosquitos, porque es mosquito el nombre. Tras que nos jode, tenemos que decirle mosquito y no mosco, porque el nombre es mosquito, pues. Entonces, este, y sí, ando con mis pantalones anchos y amarrado, a veces me pongo de cabuya, me Para pongo que no de... se te suban las hormigas. No, ahí todavía no lo aprendí. No, a pesar que sí lo descubrí porque él lo hizo. Pero sí, en el cinto sí ando amarrado con cosas así naturales, ¿no? En vez de usar otras cosas, porque ahora ya vienen sintéticos y eso a lo mejor perjudica la salud. Pero cuando voy a la ciudad o voy a un acto cultural, social, no se me va a ocurrir pues ir con una indumentaria. Nosotros tenemos para cada cosa nuestra propia forma nuestras formas de vestir. Nuestros viejos tenían sus sombreros de parada, que llamaban, para usos especiales, porque también se los usaba de noche. Mi abuelito Candelario, yo conocí un sombrero que dejó de paño negro, no sé de dónde lo compraría, pero no es el asunto como nos vestimos lo que puede decirte, oye, y tú dices, eres montuyo, y tú no usas sombrero. Yo lo uso porque es mi convicción, porque me siento orgulloso de ser montuyo y de ponérmelo con altivez, no con vergüenza, no para aparentar que soy, ¿no? No porque no hablo totalmente como hablan ciertos amigos, compañeros, familiares montubios, dejo de ser montubio. Pero sí, como montubio, no puedo cambiar mi forma ancestral de comer. Muéstrame acá, por favor, ese que está aquí. Miren, ni por más que vengan a vivir acá estas hijas de Montubio, ¿qué tengo aquí yo? Una bola de plátano hecha con queso, porque la bola de plátano se puede hacer con queso, con chicharrón o con maní. Y a mí no me vengan con bolón de verde, que la especie no es verde, es plátano, carajo. No perdamos identidad, eso sí es perder identidad. Y bolón dicen en Guaya, en Guayaquil, en Quito, en otras partes. Pero nosotros los montubios hablamos de esto, de la bola de plátano, no bolón de verde. Entonces, mis hijos, mis sobrinos, donde quiera que vivan, en Quito, en Estados Unidos, donde sea, en Italia, ellos comen salprieta con su plátano asado, su maduro asado, comen su biche, porque sí encuentran ciertos ingredientes en Quito o en Italia o en Estados Unidos, sí los hacen. Eso porque tenemos que perderlo. Para que no nos digan Montuy, para que no nos digan moderno, comer todas las chatarras enlatadas, que son venenos que nos venden. Entonces, todo ese ingrediente de comportamiento es lo que nos identifica como Montuy.
Hemos llegado a la conclusión de este programa con Eumeni Álava, pero solamente de este programa de este sábado, porque ya existe el compromiso de Eumeni de que volveremos el siguiente sábado porque recién estamos empezando. Hay un mundo de tradiciones, hay un mundo de saberes, de cultura popular, que está guardada allí, que está guardada en Eumeni, que aunque ya la he expresado en 2 o 3 libros que él ha publicado acerca de las costumbres manabitas, de las tradiciones manabitas, nadie mejor que él para poderlas enunciar. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Eumeni Candelario Álava Parga, así todo con mayúscula. Y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta entonces. Ahí viene la... Ahí viene el chorro.